alabado, te hemos exaltado en esta mañana, Señor, estamos contentos, Dios mío, gozosos, Dios mío, de poder hacer aquello, Dios mío, que realmente le da sentido a nuestras vidas, Señor. Y ahora queremos reposar, Dios mío, en tu presencia, Señor, y escuchar de tu palabra que como ungüento, como bálsamo para nuestras vidas, Señor. Tú que conoces nuestros corazones, Dios mío, y que sabes mejor que nadie, porque tú nos creaste y nos formaste en el vientre de nuestra madre, Señor, nos diste forma y conoces con exactitud nuestra necesidad, Señor. Conoce aquello, Dios mío, que nos tiene que levantar, aquello que nos tiene que mover, motivar, Señor. Y por medio de tu palabra, en esta mañana, y por medio de tu siervo, Señor, yo te ruego una vez más, Señor, de que tú lo uses, Señor, que tú pongas las palabras en su boca, la unción de tu Espíritu Santo, y que nuestros corazones, Dios mío, realmente estemos, Señor, despiertos para poder escuchar y para poder recibir lo que tú tienes en esta mañana para nosotros. Gracias y gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Aleluya, gracias, mi hermano. Pues bien, hermanos, vamos a pasar a la exposición de la palabra. Dios tenga misericordia de mi vida y me sostenga en esta mañana o ya casi mediodía. Hay muchas frases cortas que podrían definir la actualidad de nuestro mundo, evidentemente. Muchas. Por ejemplo, tiempo de cambio. ¿Tú crees que es un tiempo de cambio en el mundo? Es una frase corta que viene pues muy bien a la situación geoglobal que estamos viviendo en el mundo. Hay un cambio, ¿verdad? Un tiempo de cambio en la política, todos lo estamos viendo, en una política donde no hay un líder que destaque en estos momentos, que tiene que surgir, no se va a tardar tampoco. Hay crisis económica, lo sabemos, estamos o vamos a entrar, ¿verdad?, en inflación y demás, y no sabemos qué es lo que va a ser de nosotros en los próximos años. Hay también crisis, ¿verdad?, en este caso un tiempo de cambio, en lo religioso, en el cristianismo también está cambiando. El cristianismo también está cambiando. Las personas, la moral, la ética que rige la conducta de los seres humanos, todo está en un proceso de cambio permanente. Hay otra frase que es la que yo quiero ahora usar para hablar en esta mañana. Podríamos decir que otro vocablo, otra palabra que fuese muy con el tiempo que estamos viviendo, ¿cuál sería, por ejemplo? Una. Estamos en tiempo de transformación. ¿Puede ser? Transformación. De transformación. Pues también se puede decir que el mundo está siendo transformado. Evidentemente no para bien, ya sabéis, ¿verdad?, que el mundo está gobernado por las naciones. Y las naciones, evidentemente, de la tierra son, en este caso, laicistas. Ya lo he dicho muchas veces, el laicismo es la doctrina que promulga la independencia del hombre de todo lo que tenga que ver con la religión. Para crear una sociedad de bienestar no nos hables de Dios ni nos hables de la Biblia. Para eso nosotros con nuestras políticas somos los que vamos a crearla. Y es el gran error de la humanidad, ¿verdad?, que desde un principio le dio la espalda a Dios. A lo largo de la historia, las naciones que contemplaron la Biblia como regla de conducta fueron las más prósperas. Y también han sido las que han ido cayendo, ¿verdad?, en una corrupción, porque la palabra que yo quiero traer hoy es que también es tiempo de crisis. ¿Amén? ¿Tú crees que la palabra crisis se puede aplicar de forma general a nuestro mundo? Completamente. Igual que cambio, igual que crisis. Pues estamos en crisis política, estamos en crisis económica, estamos en crisis medioambiental. Es decir, nos hemos ya cargado, hemos consumido incluso las riquezas del mundo, se han agotado. Por eso están empezando a faltar materiales para construir cosas, porque estamos agotando todos los recursos de la tierra, los estamos agotando. Hemos creado también, o fracasado, el hombre ha fracasado en el intento de gobernar el mundo. Nos los hemos cargado. Ya también estamos en un problema medioambiental como es el cambio climático, que no se detiene, que ya no tiene retroceso eso, ¿verdad? Y no sabemos qué va a ser de nosotros, ¿no? Ya no tanto de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? El mundo que le vamos a dejar. Es un tiempo en crisis. Ahora, hoy vamos a enfocar la crisis desde el enfoque bíblico. No desde un enfoque natural o secular, sino desde un enfoque bíblico las cosas cambian. No es lo mismo, ¿verdad?, la crisis para el mundo que la crisis para la iglesia. Toda crisis a lo largo de la historia siempre ha sido el preámbulo de algo que termina y de un nuevo comienzo. O todo nuevo comienzo siempre ha sido el resultado de una crisis que ha llegado a su fin.
Y para nosotros lo sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que aunque estamos en crisis, eso es el preámbulo de algo nuevo y algo mejor que tiene que venir para nosotros. Amén. Para aquellos que tenemos la esperanza de saber que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ha salvado en Jesucristo, su Hijo, de la condenación eterna. La crisis más grande que pudo experimentar la tierra fue la del pecado, que se produjo en la caída del hombre. Esa ha sido la crisis más grande, ¿verdad?, que ha experimentado la tierra. El pecado es lo que ha destruido todo, sigue destruyéndolo todo, ¿verdad? Y es lo que en este caso Jesús consiguió, en este caso, clavar en la cruz para redimirnos. Así que nosotros sabemos que al final de todo lo que tenga que pasar en este tiempo de crisis, va a ser para nosotros un nuevo tiempo, un tiempo de esplendor, que va a dar paso a ese tiempo de esplendor. Qué triste saber que para el mundo no será así. Qué diferencia tan grande, ¿verdad?, lo que a nosotros nos espera, que lo que le espera a aquel que no tiene a Dios ni a Cristo en su corazón, por muy religioso que pueda ser la persona. Si no tienes a Cristo en tu vida, no puedes acceder a la salvación. Qué privilegio que nosotros, ¿verdad?, fuimos llamados por Dios a la salvación. Y abrimos nuestro corazón cuando escuchamos el mensaje del Evangelio. Amén. Cuánta necesidad hay en este mundo en crisis de que nosotros entremos. Hay crisis también espiritual en la iglesia. En la iglesia del Señor hay crisis espiritual. ¿Tú crees que la iglesia está en crisis? No. Yo creo que tiene las dos caras. Ahora lo hablaré. La iglesia, desde una perspectiva en la historia, ¿verdad?, entró en crisis, ¿de acuerdo?, sobre el año 300, 400, donde el Imperio Romano se hizo cristiano, se cristianizó el Imperio Romano y se abrió la puerta al mundo pagano y empezó a entrar. A partir de ahí, en el propósito cronológico que encontramos en el libro del Apocalipsis, empieza realmente la iglesia a ser secularizada. Eso es un deterioro que la iglesia empieza a sufrir en la historia, eso no se puede negar. Siglo V empieza a crearse el sistema católico romano con todos los dogmas marianos, ¿verdad? Y la iglesia sigue, en este caso, corrompiéndose desde esa perspectiva. Si vamos luego ya en el curso de la historia a los tiempos presentes, lo que se nos va a presentar en el Apocalipsis es a una iglesia llamada Laodicea, ¿verdad?, que es tibia, ni fría ni caliente, y que recibe la reprensión del Señor. ¿De acuerdo? Así que es verdad que la iglesia se ha corrompido. Se corrompió el catolicismo y también se está corrompiendo paulatinamente, en este caso, la iglesia de la Reforma, la iglesia protestante. Todos sabemos que las iglesias denominacionales, ¿verdad?, del protestantismo han empezado a aceptar en medio de ellos el matrimonio de los homosexuales, ¿verdad? Está la iglesia anglicana, la iglesia metodista, presbiteriana, que están entrando en ese tipo de corrupción. El mismo Señor dice a la iglesia de Laodicea: yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, hay un déficit que se está dando en la comunión de la iglesia con Cristo. Esa sería la mala noticia. La buena noticia es que también, de forma paralela, hoy en día la iglesia está creciendo como nunca. Está habiendo conversiones masivas por cruzadas evangelísticas en muchos sitios. Lo último que he leído, 16.000 personas en Venezuela. Venezuela está experimentando un avivamiento, un crecimiento, una expansión, en este caso, del evangelio. ¿Y sabéis por qué? Venezuela está en una crisis. Por eso te digo que toda crisis también Dios la usa para traer un nuevo tiempo. ¿Qué ocurría en el tiempo de los jueces? En el tiempo de los jueces lo que ocurría es que el pueblo le daba la espalda a Dios, se arrepentía, y en el momento que se arrepentía, el Señor de nuevo restauraba a su pueblo. Pero siempre el tiempo de crisis daba paso a un nuevo comienzo. Eso tenemos que creer, amén o no. El tiempo de crisis en tu vida, yo no sé en qué crisis puedas encontrarte. Recuerda que la iglesia eres tú y yo. Y hay crisis espiritual. La crisis espiritual más importante que ha vivido la tierra y el mundo ha sido la crisis que tiene el hombre de cara a la eternidad. Hay crisis de cara a la eternidad en el hombre sin Dios. Entonces es muy importante que la iglesia, que no tiene esa crisis, ¿verdad?, de cara a la eternidad, predique el evangelio. Hay muchas personas que van a morir y son muy buenas personas, pero si no han conocido a Jesús, además de creer en Dios,
no van a acceder a la vida eterna. Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Amén o no? Está viendo, él tendrá más noticias que yo de esto, pero yo por lo que puedo ver está viendo por Asia avivamientos, en China avivamientos, en Irán, en países musulmanes, Filipinas, también el otro día, en Ghana, en África. Escuché yo, bueno, ese día lo he visto, una cruzada y una multitud de miles de personas abrazando la fe cristiana. ¿Amén o no? ¿Sabéis por qué? Jesús dijo que a pesar de toda esa corrupción, a pesar de toda esa opresión de las tinieblas sobre el mundo, ¿verdad?, el enemigo no prevalecería sobre la iglesia del Señor. ¿Amén? Y es eso, el cumplimiento de los dichos de Dios. La iglesia está prosperando y debemos de orar por esos puntos de avivamiento, por las personas que están yendo, y también que haya juventud que se pueda sumar a la misión, que es muy importante. La misión, la gran comisión es para todos. La misión es también para aquellos que tienen el llamado de ir a lugares inhóspitos, a lugares difíciles o incluso a donde nunca. También estuve viendo el otro día que muchas razas de indígenas en ciertos lugares están bautizándose, están convirtiéndose. Gloria a Dios, amén. Es verdad que estamos ahora mismo en un tiempo de conversión y avivamiento como nunca se ha vivido en la historia de la humanidad. Y parece paradójico, ¿verdad? Pero se está dando paralelamente ese crecimiento de la iglesia con ese decaimiento moral de la iglesia que no lo podemos en este caso negar, evidentemente. Así que es muy importante. Yo creo que las claves para la iglesia del siglo XXI, para esa corrupción moral en la que estamos entrando, porque el mundo ha calado en el corazón de la iglesia, reside en la santidad y en la obediencia. La santidad y la obediencia son las claves para la iglesia de hoy. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia a santidad. Yo creo que el Señor está llamando a la iglesia en obediencia. Hoy vamos a ver ahora un contexto de crisis, y vamos a ver cuál es el principio que activa el cambio. El principio que activa el cambio. Tu crisis, la que sea, puedes o podemos estar en crisis personales en cuanto a nuestra identidad como hijos de Dios. Hay personas que han hecho oración, que han aceptado al Señor, pero todavía no tienen una convicción grande de que es realmente un hijo de Dios. Puede que tu crisis sea de identidad en cuanto a la filiación a la familia de Dios. O puede ser que tu crisis pueda ser de otro índole. Hay muchas crisis, ¿verdad? Crisis de la personalidad, crisis en el matrimonio, crisis en la familia, crisis en la iglesia, evidentemente. Hay muchas crisis que seguramente tú responderás a alguna de ellas, igual que yo. Bueno, pues también hay tres cosas que toda crisis tiene y que la voy a compartir. Tres cosas que toda crisis tiene. Es decir, es afrontar la crisis con la óptica de Dios. Es muy diferente cuando a través de los ojos de Dios, a través del enfoque bíblico abordamos la crisis. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver ahora. He dicho antes eso, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros oremos y evangelicemos. Que evangelicemos a nivel urbano, a nivel rural, y que oremos por los misioneros puros, por aquellos que están expuestos a eso, a ese ambiente de peligro inclusive, ¿verdad? Y que si hay vocación en nosotros, que lo consultemos a Dios y nos lancemos, porque el mundo de la misión necesita gente joven que sienta la vocación, el llamado en el corazón y se puedan sumar a ese reto. ¿Amén o no? La mayoría de nosotros ya llegamos a lo mejor, que tampoco es excusa, ¿verdad? Caleb tenía tal edad y decía que se encontraba como con 20 años. Yo no. Yo no me encuentro como con 20 años. En el espíritu sí. Pero luego ya tengo de todo. Espero que dentro de un rato no empiece a darme la sed, cada vez que me ponga aquí. Pero es importante. Y además estamos en un tiempo de cambio en este año. ¿Amén o no? Cambio del penal, yo empiezo por lo físico y tengo que avanzar en lo espiritual. ¿Tú qué estás haciendo en relación al reto? ¿Es tiempo de cambio para nosotros o no? ¿Lo hemos abrazado eso? ¿Y un cambio para mejor? Sí, ¿no? Sí. Tú quieres cambiar para mejor, ¿verdad? Y yo también. Como iglesia queremos cambiar para mejor. ¿O no? Y recuerda que eran clave de conquista en relación a nuestra vida personal para con Dios. ¿Te has puesto en marcha para mejorar tu vida de santidad, tu vida de consagración, tu vida de mejorar tus obras y caminos, tu vida de afrontar los goliaths, los impedimentos que hay en tu vida que impiden tu crecimiento, que impiden que entres en una
otra dimensión de santidad. ¿Estás dormido en cuanto a esto? ¿Lo escuchaste pero no? Yo me he puesto en marcha. Yo digo, voy a empezar por las barbas, pero luego voy a seguir con mi vida personal con Dios. ¿Cómo está mi vida personal con Dios? Hay que mejorarla, ¿amén o no? Amén. No durmamos en esto. El Señor nos está diciendo que es un tiempo de cambio. Cuando Él lo dice es que va a brindarnos la oportunidad de poder conseguir, de poder hacer que tu crisis se termine y haya un nuevo comienzo. ¿Quién no desea eso? No va a ganar nadie medio dormido, que ha confundido la cosa y ha levantado la mano. Como sabes, decimos amén y no hemos escuchado lo que ha dicho, ¿no? Pues es importante, hermano, que nosotros entremos en la dimensión, en el enfoque. Me voy a centrar aquí, no me voy a centrar en el hecho de la iglesia que le he dicho. Es verdad que hay un deterioro paulatino porque la naturaleza humana se está deteriorando cada día más. Evidentemente la iglesia no se está exenta del roce de esa corrupción, evidentemente, pero por el otro lado está ese crecimiento que está experimentando este mundo como nunca. Gloria al Señor, amén o no. Es que el Señor se mueve, ¿verdad? Y aunque avance las tinieblas, el Señor va siempre a contrarrestarla y no va a poder prevalecer contra la iglesia del Señor. Así que nosotros debemos ocuparnos, en este caso, de las vidas de las personas. Es lo que la iglesia fue llamada a eso, ¿verdad? Las personas están en una crisis espiritual, en una crisis de eternidad. Es su eternidad la que está comprometida. La nuestra era una eternidad que estaba expuesta a la muerte eterna. La condenación del pecado residía sobre cada uno de nosotros y nos condenaba a vivir eternamente sin Dios. Jesucristo venció a la muerte y al Hades y nos dio salvación y vida eterna, amén o no. Tenemos acceso a las moradas de Dios. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepultó tu victoria? Somos más que vencedores, amén o no. Lo más malo que te puede ocurrir a ti y a mí es la muerte física, pero si tenemos a Cristo, ese es el tránsito a la verdadera vida, a donde vamos a gozar y vamos a esa Jerusalén celestial y vamos a disfrutar de una eternidad que no podemos albergar en nuestra mente lo que será aquel lugar. Pero ya los santos hermanos se nos adelantaron. Nosotros nos sentimos cuando muere una persona, ¿verdad? En la parte del alma, evidentemente, de la separación, pero también nos gozamos en el gozo de la salvación, no menos no. Ellos se nos ha adelantado a un sitio mejor, a donde todos queremos ir, amén o no. O tú no quieres ir al cielo. El último, Pablo decía que lo conoce. Pablo habla con conocimiento. Él estuvo allí, dice, no sabe si traspuesto, no entiende, pero que dice, y cuando viene dice, es mejor aquello que esto. Es mejor aquello para esto. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es verdad, no es algo que se diga. Para nosotros morir es ganancia. Eso no quiere decir que no queramos vivir, porque por causa de la obra tú eres muy especial. Cada uno de nosotros somos especiales para Dios y formamos un conjunto para llevar a cabo, en este caso, el propósito de Dios, que es la gran comisión, cumplir con el ministerio de la iglesia, que es el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Amén o no. Y en esto no podemos dormir y tenemos que fomentar en nosotros mucho la evangelización personal. Debemos predicar el evangelio a nuestros familiares, debemos de predicar el evangelio a diestra y a siniestra, a nuestros vecinos, a todo el mundo. No podemos dormitar en esto, aunque la misión del enemigo es mantenernos distraídos y ocupados para que no podamos entender estas cosas bien y poner nuestra vida en funcionamiento. Pero es un tiempo de cambio para nosotros en el sentido también de que nos animemos a hacer aquello que Dios quiere, que es predicar el evangelio en la universidad, donde sea. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo somos luces encendidas. Nosotros somos luces en medio de la oscuridad. Así es como nos ve Dios. Dios nos ve como una luz en medio de la oscuridad cuando andamos entre las personas. Y todos sabemos que el mundo está en crisis y que nosotros tenemos la respuesta a la crisis que Dios tiene, que fue la que alguien también nos brindó algún día cuando nos habló del Evangelio. La buena noticia es la solución para la crisis del pecado. De hecho, la crisis de la humanidad, en este caso, fue resuelta por la obediencia de Cristo a venir a este mundo. En el Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, he aquí vengo. En el libro del rollo está escrito de mí. Cristo se ofreció a venir, a morir en una cruz, y su sacrificio verdadero sí restauraba la crisis espiritual del ser humano.
A nosotros no la ha resuelto, pero hay muchas personas que necesitan que su crisis de eternidad les sea resuelta. ¿Y cómo será si no hay quien les predique? Y eso es muy importante, hermano, que hagamos del evangelismo, de la misión, del espíritu de esta iglesia, lo prioritario en nuestra vida, porque es bíblico además. Así que es muy importante. Yo quiero que enfoquemos ahora la crisis desde un enfoque bíblico. Hay tres cosas, y esto sale en el Facebook, ¿verdad? Hay tres cosas que toda crisis tiene. A que algunos lo conocen. Los asiduos al Facebook, verá que eso ha salido en las capturas. Y algunos se lo atribuyen a Confucio, a Buda, el otro a Aristóteles, de cada uno. Tres cosas que toda crisis tiene, y es verdad, le vamos a dar un enfoque bíblico. Vamos a ir al capítulo 26 del Génesis. Y evidentemente vamos a encontrar ahí un contexto de crisis. Génesis, capítulo 26. Y nos habla de un patriarca, el hijo del primer patriarca, el hijo de Abraham. Vamos a hablar de Isaac, ¿vale? Y en esta historia de Isaac, él se encuentra en un contexto de crisis. Y vamos a ver cuál es el principio que él activa, digamos, o pone por obra para que su crisis acabe. Y que cuando ponemos en obra este principio bíblico, ¿verdad?, la crisis espiritual se termina. La crisis espiritual se termina. Dice la palabra de Dios ahí, voy a leer desde el 1 al 6, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Ven? Ya aparece un contexto de ¿qué? De crisis. ¿Hubo hambre? Hoy en día esta misma crisis sigue vigente. Yo no sé cuántos niños están muriendo ahora mismo. En un minuto que nosotros hablemos aquí, no sé cuántos cientos de niños están muriendo literalmente de hambre. Personas que están muriendo ahora mismo, literalmente de hambre, dándose el último suspiro de vida en estos momentos y dentro de 2 minutos más. Pero es verdad que estamos en una crisis como esta, una crisis humanitaria, una crisis alimentaria. Estamos en eso todavía. En el mundo hay muchos lugares que están viviendo esto muy de lleno. No es la pobreza que podamos encontrar en un mundo primermundista como nosotros, que sí, que tenemos necesidades, pero no estamos expuestos a la muerte por hambre, ninguno de nosotros, evidentemente. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham vivo y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hasta ahí la palabra del Señor. Partimos en el versículo 1 de un contexto de crisis. Y en los últimos versículos que hemos leído ya no encontramos, ¿verdad?, que lo que se va a producir sea seguir en un contexto de crisis para Isaac, sino todo lo contrario. Un contexto en donde la crisis va a terminar y va a venir un tiempo de prosperidad para él. Ahora, ¿qué activó eso? ¿Qué principio puso en obra Isaac para que
la crisis que él estaba experimentando terminase. Lo vamos a ver. Dicen las crónicas egipcias que tanto Palestina como Siria, cuando había hambruna en la tierra, porque solía haber hambre en esta zona de la tierra, tiempos de hambruna, tiempos donde la cosecha no era la que debiera de ser, por la sequía en el desierto, también por plagas, evidentemente por muchas cosas, había tiempos, y a lo largo de la Biblia lo habrás visto y comprobado, ¿verdad? Abraham también descendió a Egipto. Así que tanto Palestina, los moradores de la Palestina y de Siria solían ir a Egipto a proveerse de alimentos, que es lo que está hablando aquí. En este contexto era de eso, de hambruna, y ya Isaac iba camino de descender a Egipto. Era lo usual hacer, ir a Egipto a proveerse en este caso. Y el Señor le sale al encuentro y le dice que no vaya a Egipto, sino que se quede en esa zona donde va a haber hambruna, donde va a haber escasez, donde hay una crisis alimentaria, donde hay una crisis humanitaria. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 6? Pues Isaac en Gerar. ¿Qué principio Obedeció. puso por obra Isaac? Obedeció, se quedó en Gerar. ¿Eh? Que obedeció, se quedó Eso a Dios, es. se quedó en Gerar. La obediencia. Era toda crisis espiritual, ya no es crisis. Toda crisis espiritual en la vida de la iglesia que somos tú y yo. Toda crisis que sea de espiritual en nosotros tiene su solución en volvernos a Dios en obediencia. Cuando obedecemos a Dios, la crisis que pueda estar produciéndose en nuestra vida desaparece. Estoy hablando que es crisis en el orden espiritual, amén o no. La crisis en el orden espiritual está producida, evidentemente, sigue estando producida por la práctica pecaminosa. David llegó a decir, ¿verdad? Mis huesos envejecieron, mientras que. Callaba. ¿Mientras qué? Callaba. Mientras callé. No callé. Amén. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Cuando nos volvemos en arrepentimiento y obediencia a Dios, la crisis termina. Eso pasaba con el pueblo de Israel en el libro de Jueces, ¿verdad? El pueblo idolátrico le daba la espalda a Dios. Cuando se arrepentía, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, amén o no. Tú quieres que la crisis cabe y la bendición de Dios venga como viene. Cuando la bendición de viene a nuestra vida, viene de forma completa, cambiando todas las áreas, todos los órdenes, todas las situaciones. Porque hemos entrado en una obediencia a Él. Amén. Una obediencia que no va a ser perfecta, ni tampoco la podemos alcanzar en 2 días, pero nuestro corazón debe estar inclinado a batallar contra el pecado, porque el pecado realmente es lo que entorpece y lo que hace que estemos en crisis espiritual. Dios quiere que lo combata, y Dios nos va a dar la victoria, porque Él ha dicho que nos dará la victoria contra el pecado, pero Él quiere ver que en nosotros sí hay un esfuerzo contra el pecado. El pecado hay que confrontarlo. La iglesia tiene que confrontar su pecado. Yo creo que Dios está llamando a eso, a la iglesia. Tal vez lo de Asbury, lo que esté pasando en Norteamérica. Norteamérica fue una nación próspera porque siempre fue de idiosincrasia, en este caso protestante, evangelística, porque tuvo en cuenta a Dios, tiene en cuenta a Dios, pero se ha deteriorado mucho. Y los avivamientos, el cese de las crisis viene cuando uno se vuelve a Dios en arrepentimiento, quebranto y oración, como se está dando, ¿verdad? Y Dios está tratando la vida de esas personas que están allí, en oración permanente, en quebranto y oración de arrepentimiento. Eso es lo que necesita la iglesia, eso es lo que necesita mi vida, eso es lo que necesita la tuya, eso es lo que necesita el mundo, pero el mundo en clave de la crisis de eternidad que tiene. Nosotros no tenemos crisis de eternidad, pero tenemos crisis en la temporalidad. ¿Amén o no? Amén. ¿Cuántos más matrimonios hay muertos? Voy a decir muertos incluso. ¿Sabes por qué voy a usar la palabra muerto? Porque tenemos un Dios que también de ahí puede sacarnos. Él puede resucitar un matrimonio, ¿amén o no? Los hay comáticos que están en coma. Primero es muerte, ¿no?
¿Puede un matrimonio morir en su mundo emocional, en su mundo? Bueno, si puede ocurrir, tenemos un Dios que resucita, amén o no. Resucitar a los muertos, puede resucitar tu matrimonio, puede resucitar mi matrimonio, amén o no. Por muy en crisis que esté. Puede que tu crisis sea familiar o personal en cuanto a tu identidad. Puede que tu crisis sea laboral. Hay muchos tipos de crisis. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón para volvernos a Dios en obediencia, las cosas cambian. Cuando Jacob, un hombre que fue enseñado por su madre a mentir, sabéis la historia, ¿verdad? Jacob no era el primogénito era su hermano. Y no solamente tenía su hermano por ser primogénito doble porción, en este caso de la herencia, sino que también la bendición espiritual del padre del patriarca no era para él. Pero la madre, Rebeca, amaba más, en este caso a Jacob. Y Isaac ya era mayor y estaba ya quedándose ciego, ya no veía. Llegó el momento de dar la bendición a sus hijos, pero no veía. Y como Esaú era así velloso como yo, ¿verdad? El padre pues tocaba y podía tocar los pelos. Y el otro no, el otro era así como David, con menos vellos. Algunos tendrán, tu cuerpecito de la nona está limpio del pelo. ¿Vale? El otro era como David y el otro era como yo. ¿Qué pasa? Que dice la madre, pues la bendición se puede dar a mi chiquillo, así que le puso no sé qué, como si pareciese pelo, y cuando fue al padre, el padre tentó, y además que se había ganado el padre por los guisos que le hacía de caza que hacía, ¿vale? Pues por eso, y el padre le dio la bendición a quien no le pertenecía, aunque sí le pertenecía, porque ya el Señor estaba estipulado que era eso, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob, después de que la madre le enseñó, tuvo esa experiencia falsa, mentira, creció siendo un actor, fingiendo ser quien no era. Y cuando una persona se acostumbra a fingir o a mentir, la mentira y el fingimiento se le mete en el pellejo. Y ya mentir es algo innato, es algo natural. Pero él anduvo en crisis. Le vino la crisis, tuvo que dejar su familia, tuvo que irse, su hermano enemistado contra él, que lo quería matar. No sé qué fue de Jacob en ese tiempo, pero seguramente no le fue bien, porque estaba en crisis. Cuando está en crisis uno no está bien. Pero él llegó a tomar la decisión, y esto es importante, hermano, el poder de decisión en nosotros, para que la crisis de tu vida pueda cambiar a partir de ahora. ¿Tú lo crees? Mi crisis puede ser. Pero tengo que tomar la decisión de quedarme a solas con Dios, de pedirle perdón por mis pecados y pedirle que me ayude a pasar página en mi vida para que pueda haber un nuevo comienzo, tiempo de cambio. Amén. Tiempo de cambio. Y él decidió, tomó la decisión. Él llegó a la conclusión de que siendo hijo de la promesa no podía seguir siendo quien era. Tú y yo debemos de llegar a esa conclusión, porque hay muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Señor, siendo hijo, hija de la promesa, siendo hijo, hija tuya, yo no puedo seguir mirando para atrás a las áreas de mi vida que no te glorifican, que no te honran. Porque somos llamados a eso, a obedecer la palabra de Dios. Porque la obediencia a la palabra de Dios no solamente trae sabiduría, sino que trae bendición, trae sanidad, trae restauración. Se hace carne la palabra y puede cambiar la vida. Así que podemos empezar por tomar la decisión en este camino 23 que tenemos por delante de intentar cambiar nuestra vida para ofrecerla a Dios en una consagración más de vida. ¿Amén o no? Yo quiero consagrarme para ti, Señor. Yo sé que tú te acuerdas que soy carne y que me perdonas y que puedo ir a ti y tener el perdón.
Pero aparte de que pueda tener el perdón, yo conociendo cómo eres, que eres el mejor padre que tengo, yo no quiero tampoco entristecer tu corazón. Yo quiero cambiar mis obras y caminos. Yo quiero entregarte las áreas de mi vida que no te glorifican, sea de orden de adicción o sea del orden que sea. Tengo que entregarla a Dios. A veces también la mentira, el resentimiento, los celos, es una adicción del alma. Tal vez no sea las drogas o el alcohol, o la ludopatía o otras cosas que tienen que ver, pero sí a lo mejor soy una persona celosa, o una persona que levanta falso testimonio, o una persona envidiosa, o una persona celosa, o una persona mal pensada, o una persona que esos son designios de la carne que está en nosotros por lo que tenemos que luchar. ¿Amén o no? Ha llegado la hora de entregar. Yo sé lo que Dios me pide, yo sé que tú lo sabes, y que si te paras a pensar tienes una lista. Pero a lo mejor no nos paramos a pensar que Dios quiere que cambiemos, que Dios quiere que paremos, preguntemos por las sendas antiguas y pasemos de nuevo a un nuevo tiempo de restauración. La segunda clave que yo iba a compartir, pero ya se me cambió un poquito el tema, era en clave de restauración. Dios quiere que enfrentemos el año 23 en clave de conquista, pero también en clave de restauración. Y la restauración debe de empezar por uno primero. Y luego tenemos que seguir enfatizando en rescatar a nuestra familia de nuevo para el Señor. Amén o no, que era lo segundo. ¿Estás trabajando de cara a tus hijos, nietos, a tu yerno, si lo tiene o nuera? ¿Estás trabajando en eso o no? ¿O se escuchó y no se está trabajando? Hay que estar trabajando desde la oración y buscando las maneras, ¿verdad?, de poder en este caso atraerlos. Cuando haya una actividad de campo, pues a lo mejor al culto no quieren venir, pero no al campo vienen, pero ahí hay que trabajar eso. Hay que trabajar esas cosas para que pueda ser. Y luego lo que el Señor quiera darnos, que seguramente el Señor también nos dará cosas que nos hace falta que nosotros en este caso podamos querer. Pero es muy importante, hermano, que se dé. Lo primero que tiene toda crisis es una solución. Amén. Amén. Toda crisis tiene una solución. Y la crisis espiritual en la vida de la Iglesia viene cuando nos volvemos a Dios en obediencia. Que como Iglesia seamos capaces de volvernos a Dios en obediencia y vamos a experimentar un tiempo restaurador, renovador, en la fuerza. Dios conoce el corazón humano que tenemos. Esta Iglesia tiene corazón, todas, yo digo, esta Iglesia tiene corazón humano. Y tiene sus defectos y tiene sus virtudes. Pero el Señor se ha fijado en nosotros. Hay una persona por ahí, yo no lo he traído. Hay una persona por ahí, un tal, por el Messenger se me ha comunicado. Gracias, Pastor José Antonio, por aceptarme. Tú sabes, tú en el Facebook ves a gente que tiene solicitud y alguna que tuve que decir, es decir, a otras no. Pero parece ser que yo siempre le digo, es pastor misionero no recuerdo desde qué zona de Norteamérica, pero está viviendo en Italia. Dice que está viviendo en el centro metropolitano de Roma. Allí él está pastoreando una iglesia, es pastor misionero. Pero por lo visto es pentecostal, espero que sea pentecostal y no neopentecostal. Pentecostal. Y tengo una palabra, date cuenta, voy a contar la historia. Tengo una palabra para usted y para su iglesia. Como yo tengo la página de Facebook Palabra Viva, que es la página de Facebook que tiene el Ministerio de la Soledad, pues él ha visto ahí las actividades nuestras, sobre todo misioneras que se hacen, y como es misionero dice, hermano, el Señor tiene una unción para nosotros, tiene un tiempo nuevo, un tiempo de restauración, me dice. Yo hago como María, no ni doy credibilidad a todo lo que digo, escucho ni tampoco lo decreo todo, sino guardo en mi corazón. Guardo en mi corazón lo que se pueda decir desde la perspectiva de la profecía, y si en el tiempo tiene cumplimiento, pues lo era. Pues si no, no lo era. Bueno, pues 2 veces me ha profetizado que el Señor tiene algo con nosotros, quiere darnos una bendición como iglesia. ¿Tú lo crees? Bueno, ¿crees? ¿Lo anhelas? Yo sí. Ahora, si eso se cumple, pues llamaré yo al hermano y ya me llamó por videollamada y me felicité con él.
Entonces, yo creo que el Señor nos está dando este año 23 una oportunidad de cambiar, hermano, de cambiar muchas cosas, para bien, como decía el hermano, y tenemos que entrar en eso. Tiene una solución toda crisis espiritual, y tiene que ver imperativamente con volvernos a Dios en obediencia, por arrepentirnos y volvernos a Dios en obediencia. Si quiere ver un nuevo tiempo más saludable, un nuevo tiempo donde de alguna manera el invierno cese y la primavera florezca. Como dice, ¿no? El invierno cese y venga el día de la canción a nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad? Pues eso en parte está mucho en nuestra mano, en tomar la decisión de cambiar, de enfrentarnos a aquellas cosas que hay en nuestra vida y que están impidiendo que nosotros podamos, en este caso, prosperar. Así que él se quedó en Gerar. Dios le dijo, tú estás en un sitio de crisis, de hambruna, de crisis humanitaria y alimentaria, pero tú no te vas a ir a buscar nada, tú te vas a quedar aquí, en este contexto de crisis. Y dice que él se quedó, obedeció. ¿Y qué ocurrió? ¿Quién sabe el resto de la historia? ¿Quién sabe el resto de la historia? ¿Qué pasó cuando él se quedó en Gerar? Que Dios lo bendiga. Fue prosperado. Cuando los demás estaban empobrecidos, él fue prosperado. En un contexto de crisis, él es prosperado. Porque obedeció. La obediencia ejecuta las bendiciones de Dios, hermano. Muchas de las bendiciones que Dios tiene no las recibimos porque no estamos en un proceso de estar combatiendo, más bien de permitiendo el pecado práctico en nuestra vida. Y eso hay que confrontarlo para la gloria de Dios. Amén. Así que créeme, toda crisis tiene una solución. En segundo lugar, toda crisis tiene su fecha de caducidad. No es para siempre, gloria a Dios. Amén. Eso de saber que toda crisis tiene su fecha de caducidad debe de producir en nosotros la esperanza, el estímulo para no, en este caso, desanimarnos hasta el punto de dejarlo todo, sino de practicar la espera paciente. Es importante, en medio de la crisis, sabiendo que tiene una solución y que también tiene fecha de caducidad, nosotros no nos demoralicemos del todo, sino que seamos capaces de practicar la espera paciente en el Señor. Dice el Salmo, ¿verdad? Pacientemente esperé. ¿Está en contexto esa persona en ese momento en crisis? Sí. Pacientemente esperé y él se inclinó y oyó mi oración y me sacó del pozo de la desesperación del lago cenagoso. ¿Estaba en crisis? Sí. ¿Y qué le ayudó mientras la crisis se le iba? La espera paciente. No debemos de impacientarnos en el Señor. Si estamos en crisis, en los problemas y tribulaciones, no te desanimes hasta el punto de desistir, de querer volver atrás, de querer volver a Cristo, de querer enfadarte con todo el mundo, ¿verdad? Sino que espera pacientemente en el Señor. Eres fiel cumplidor de sus promesas. ¿Amén o no? Amén. Y Él va a cumplir sus promesas para contigo. El que te ha creado y el que tiene un propósito personal contigo no te va a abandonar en ningún momento. Puede que venga o se tarde más o menos en el tiempo, pero Él contestará y te dará, en este caso, lo que necesitas. Eso le pasó. El contexto negativo, por ejemplo, es el pueblo de Israel, en este caso en Egipto. En Egipto vemos a Israel también en un contexto de crisis, de opresión, por ejemplo. Era un pueblo oprimido. Recuerda que ya murió el faraón que conocía a José y que le había dado la tierra más rica, la tierra de José, y que había crecido el pueblo, pero murió y se levantó uno que no conocía a José. Y ahí empieza la opresión de Israel, el tiempo de crisis. Pasó de un tiempo de prosperidad a un tiempo de crisis Israel. Pero tenía su tiempo de caducidad. Dice que después de 400 años, no pocos, ¿verdad? El Señor se acordó de las promesas hechas a Abraham, ¿verdad? Y terminó con la opresión, dándole la liberación,
en este caso, y dándole una tierra prometida. Pero vemos un contexto de opresión que se termina, en este caso también, porque tenía su fecha de caducidad. Y la tercera, con esto termino, ¿cuál es la primera cosa que tiene toda crisis? Solución. Una solución. ¿Vale? ¿Qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté deshecha mi carne, aún he de ver la mano de Dios en mi vida. ¿Amén o no? Amén. Esto es muy importante. Que tú te digas, no, esto no es para siempre, esto tiene su tiempo. Señor, ayúdame a esperar en ti. Mientras que mi liberación, mientras que mi bendición viene, ayúdame a esperar en ti. Si estás en esa situación, sigue esperando. Que el que espera en el Señor no espera. No hagas caso a la voz del enemigo. Que cuando estás en crisis, lo primero que te dice es otro salmo. ¿Qué te dice? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Que te permite estar así, en lo sutil que es, ¿verdad? No, yo sé que mi Redentor vive y tú no tienes parte ni suerte conmigo. Del Señor viene mi liberación. Y espero del Señor. Y recuerda lo que la naturaleza nos enseña. Por muy oscura que sea la noche, siempre termina amaneciendo. Y por muy oscura que sea tu noche espiritual, como la de Jacob, en aquella noche espiritual que decidió quedarse sola con Dios, el Señor cambió su vida. Luchó con la ayuda del ángel contra él y dice que cuando amaneció ya no se llamaba Jacob, Dios le había puesto un nombre nuevo. Y a partir de ahí Jacob ya no fue un estafador, sino que fue un hijo de la promesa que fue usado por el Señor para la gloria de Dios. Así que recuerda, en la crisis, sea cual sea la que te encuentras, recuerda siempre, recuérdaselo al enemigo cuando te habla. Tiene solución en la obediencia a la palabra de Dios. Tiene solución mi crisis en obediencia a la palabra de Dios, cueste lo que me cueste y me ayudará. En segundo lugar, tiene fecha de caducidad, no es para siempre. Dios le ha puesto término. Y la tercera enseñanza cosa que tiene toda crisis es que toda crisis tiene una enseñanza para nosotros. Toda crisis responde al propósito de Dios. Dios usa eso para tratar nuestra vida. En el taller del carpintero, en el taller del alfarero, donde Él está moldeando nuestra vida, Él usa las crisis en nuestra vida para moldearnos y perfeccionarnos, para que nosotros maduremos. Y para eso Dios tiene que probar nuestro corazón. Deuteronomio 8, 1 y 2. Y te acordarás de cuando te trate por el desierto, para probarte, para afligirte, para ver qué había en tu corazón. Dios tiene que probar nuestro corazón, pero también tiene que probar nuestra obediencia. Capítulo 12 del Génesis, versículo 1. Sal de tu parentela y vete. ¿Abraham obede? Sí. ¿Y fue Abraham prosperado? Sí. Y recuerda, hay un propósito de Dios, porque entre otras cosas Él nos está tratando, y recuerda que Él nunca nos va a dejar solo. Tú nunca estás sola. No permitas que las situaciones ni el enemigo te haga creer que estás solo, que estás sola frente al problema que tienes. Él está contigo. Y Él nunca nos va a llevar a donde no nos pueda alcanzar. Simplemente que está tratando nuestras vidas. ¿Amén o no? Y aún el silencio de Dios habla. Aún cuando Dios guarda silencio nos está hablando por su palabra. Estad quieto y conocéis que yo soy Jehová. Guarda silencio ante el Señor. Él está hablando en nuestra vida. Así que también es muy importante esto. Responde al propósito de Dios. Ejemplo bíblico rápido y termino, no sé que me ha alargado. Ahí vemos en este caso a Ruth, ¿verdad? Había un propósito en todo lo que le pasó a ella. ¿Entró en crisis esa mujer? Sí. ¿Cuál fue la crisis que le vino a ella? ¿Enviudó? ¿Enviudó o no?
Y ya sabe el contexto de una viuda en aquel tiempo, pero bueno, es un contexto. Cuando se pierde a un ser querido, pues aparece un tiempo de crisis emocional o psicoemocional en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ella obedeció y eso respondía al propósito de Dios. Luego encontró a su marido, ya sabes, ¿verdad? O no hay ni un solo personaje bíblico que tú conozcas y que haya tenido experiencia, que al final vemos en la Biblia que todo eso respondía al propósito de Dios, lo bueno y lo menos bueno, porque no hay malo para nosotros si Dios está en la ecuación del trato. Si Dios está en la ecuación del trato, no hay nada malo. Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén o no. Amén. Todo, hasta de lo más menos bueno, podemos sacar la experiencia positiva de saber que Dios está tratando nuestra vida para que maduremos y podamos cambiar las situaciones de nuestra vida. Porque para eso uno tiene que crecer, tiene que madurar para poder enfrentarse a todo aquello que le está impidiendo el fluir de Dios en sus vidas. Y le damos gracias al Señor porque estamos en el taller del carpintero. ¿Amén o no? Señor, moldea mi vida por dentro y por fuera, disfrutando, ¿no? Por fuera y por dentro y por fuera. Que yo pueda extender las estacas de mi vida contigo en una relación amorosa. Cada día te quiera más. Cada día me cautive más tú y tu obra, ¿amén o no? Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y tal vez sea la iglesia que Dios provoque en estos últimos tiempos. Tal vez vuelva a su iglesia en arrepentimiento hacia Él. Para visitarla. Para avivarla antes de su venida. Para que la iglesia tenga una oportunidad más de Dios de ir llena del Espíritu a este mundo y predicar como está ocurriendo de forma masiva, se estén convirtiendo la gente. Yo quiero participar de eso, ¿verdad? ¿Amén? Aunque sea en un ámbito rural de ciudad y no sea mejor que en la selva, pero yo quiero participar del avivamiento, de la restauración que Dios está trayendo a su iglesia para que pueda cumplir con su propósito. ¿Amén o no? Así que yo no sé qué tipo de crisis tú tienes, no estás experimentando, pero hoy Dios te dice que puede entregárselas a Él. No hace falta que hagas nada. Él conoce tu corazón. O si quieres en esta noche, quédate a solas, como si fueses capó. Deja a tu marido, a tus hijos, o a tu madre y a tu padre, a tus nietas. Vete a tu cuarto, o sal donde quiera, quédate a solas con Él. Y dile, Señor, conforme a la palabra predicada en esta mañana, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que no estoy viviendo como tú quieres. Ayúdame, soy débil, pero ayúdame. Te entrego mi vida para que pueda haber un cambio en mi crisis espiritual. Y yo estoy seguro que el Señor hace la obra. Porque el Espíritu de Dios está anhelando, nos cela con celo de Dios y está anhelando poder ayudarnos. Pero la decisión ha de ser nuestra. Toma la decisión en esta mañana. El Espíritu Santo nos ha sido dado, entre otra cosa, para ayudarnos en lo que somos débiles. Así que toma la decisión esta mañana. Ponte en tu frigorífico tu lista de cosas que no honran a Dios en tu vida y empiezas a eliminarlas una a una con la ayuda de Dios. ¿Amén o no? En el esfuerzo está la bendición. Amén. Bueno, vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor.